Sexo, género y personalidad con enfoque a la realidad salvadoreña. En el presente trabajo se definirá sexo y género, porque frecuentemente estos conceptos son considerados sinónimos. Sin embargo, se trata de categorías diferentes, porque las características anatómicas determinan al sexo al cual pertenecemos cada uno de nosotros, mientras que en género es una construcción social que define lo que significa ser de un sexo o del otro en la sociedad. Por otra parte, hablaremos sobre la personalidad, que se refiere al conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúnen un individuo y que lo hace diferente y único respecto a las demás personas. En tanto, la interrelación y la comunión de todas estas características, generalmente estables, serán las que determinan la conducta y el comportamiento de un individuo. Y por qué no también de acuerdo a la estabilidad de las mismas personas, predecir la respuesta que puede dar un individuo al cual conocemos ante una determinada circunstancia o un estímulo. Relacionando sexo y género con la personalidad surge lo que es la sexualidad. Es la manifestación de la conducta de relación y forma parte del desarrollo y de la personalidad, en la que el individuo incluye el placer, la satisfacción interpersonal y la relación sexual gratificante. Sus expresiones van más allá de las respuestas genitales. Sexo. En materia de biología, el sexo se refiere a aquella condición de tipo orgánica que diferencia al macho de la hembra, al hombre de la mujer, ya sea en seres humanos, plantas y animales. Cabe destacarse que el sexo de un organismo estará definido por sus gametos que produce. El sexo masculino produce gametos masculinos, conocidos como espermatozoides, mientras que el sexo femenino produce gametos femeninos que se llaman óvulos. Los gametos son las células sexuales que permiten la reproducción sexual de los seres vivos. Por otra parte, en el lenguaje corriente, cuando se menciona la palabra sexo, también se podrá estar haciendo referencia a otras cuestiones, como al conjunto de seres que pertenecen al mismo sexo o a los órganos genitales propiamente dichos. Por ello es que muchas veces se usa la palabra como sinónimo de genital y a la sexualidad o a la atracción sexual. La sexualidad humana y el sexo humano implican comportamientos instintivos que están estrechamente asociados a procesos biológicos que se dan en los cuerpos, es decir, se manifiesta en ellos. La experiencia sexual más extendida es la atracción entre el sexo femenino y su opuesto el masculino, aunque vale mencionar que también existe la atracción entre el mismo sexo. La primera se denomina condición heterosexual y la segunda homosexual. Por su parte, en la bisexual, el individuo puede verse atraído sexualmente tanto por hombres como mujeres. Dentro de la definición de sexo se encuentra la sexualidad. Los individuos llegamos a este mundo con una serie de características físicas que nos determinan nuestro género, ya sea sexo femenino o masculino. Sin embargo, las mismas nos indicarán solamente ello, el sexo al cual pertenece tal cual persona. Se presume, porque así ha sido desde tiempos inmemorables, que el hombre se inclinará por un afecto romántico y sexual por las mujeres, y esas por los hombres, pero claro, todos sabemos que en materia sexual 1 más 1 no es 2 como en las matemáticas, y que ya no se puede hablar que sea de la biología. El instinto es lo que determina la sexualidad de alguien, ni mucho menos. Está demostrado que el comportamiento sexual de una persona puede estar determinado por otras cuestiones que nada tienen que ver con lo biológico. Se considera como natural, por ejemplo, el placer, y por citar algo, una de las más reconocidas son las citas. Entonces, se designa con el término de sexualidad al conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivo que caracteriza a cada sexo. Y por otro lado, la sexualidad también es el conjunto de comportamientos, prácticas que se relacionan con la búsqueda del placer sexual. Y ha llegado el caso con la reproductividad, y que sin duda marcarán al ser humano de manera determinante en todas y cada una de las fases de su desarrollo. La sexualidad además está compuesta de 4 características, que son erotismo, vinculación afectiva, reproductividad, sexo genético, que interactúan entre sí y muy especialmente con unos niveles biológicos, psicológicos y sociales. Género. El género establece pautas de comportamiento, roles y actividades diferenciadas dentro de un conjunto social, de acuerdo al género en el que cada individuo pertenezca. Según Martín,
Son las costumbres o comportamientos que cada sociedad determina para el hombre o la mujer. Según los entendidos, el género da un significado a la conducta de las personas en función de su sexo. Si bien el término género está directamente relacionado con la biología y la identidad sexual de los seres vivos, hoy en día es mayormente utilizado para hacer referencia a las diferencias sociológicas que establecen en los individuos de una sociedad, de acuerdo al género que pertenecen. Este término es por lo tanto de gran complejidad, ya que importa tanto en las ciencias naturales como en las sociales. Estas pautas han implicado a través de gran parte de la historia de la humanidad la discriminación, ejercida de diversas formas, como por ejemplo hacia el género femenino, también conocido como el dichoso sexo débil, frente a su par masculino. Esto hace visible a través de las diferentes actividades socialmente desempeñadas por cada sexo. Actualmente, y sobre todo a partir de los cambios en este sentido a lo largo del siglo XX, la noción de género ha ganado gran importancia en lo que representa la revalorización de la mujer, en su rol hacia la sociedad, de su importancia no solo como reproductora, sino también como trabajadora y pensadora, de sus derechos iguales a recibir igual trato en situaciones laborales y de la necesidad de recibir protección y defensa ante situaciones de peligro, amenaza o agresión masculina. Diferencia entre sexo y género. El sexo alude a las diferencias entre hombre y mujer. Es una categoría física y biológica, mientras que género, ya sea masculino o femenino, es una categoría construida socialmente y culturalmente, y se aprende y por lo tanto puede evolucionar o cambiar. Como podemos observar en el siguiente esquema sobre la diferencia sexo y género, sexo se refiere a macho y hembra. Macho fecunda, hembra concibe, lo que forma una reproducción natural. Tiene diferencias fisiológicas, es un estado del que no cambia. En cambio, género se refiere a masculino, hombre, y femenino, mujer. Masculino productivo, femenino reproductivo. Tiende a ser socialmente y culturalmente algo que se aprende. Son relaciones desiguales y pueden dado momento cambiar. Prosiguiendo, género tiene características sociales, puede ser adquirido, tiene pautas propias de la cultura que pueden cambiar según el tipo de sociedad en el que estemos y es una variable. En cambio, sexo tiene características físicas, es innato, tiene pautas universales, ya sea hombre o mujer, y es invariable. Identidad sexual. Son los aspectos conductuales de una persona con los cuales se da a conocer como un ser con identidad ya sea masculina o femenina. Lang en 1978 define el concepto de identidad como el nivel de satisfacción de una persona con su propio sexo. Existen similitudes entre la identidad sexual masculina y femeninas, dado que las características genéticas y corporales del sexo correspondiente, esto se debe al papel de las estructuras biológicas fisiológicas como la diferenciación cromosómica, la estructura anatómica interna, las características generales externas. Asimismo existen otras como las expectativas, expresiones externas del niño al nacer, y a lo interior se considera el elemento principal de comportamientos aceptados culturalmente como masculinos o femeninos. La manera como se desarrolla la crianza infantil respecto al factor sexual determina en gran medida el desarrollo de la identidad en ese sentido, así como también el papel que desempeña el sujeto. Como parte de la identidad sexual se encuentra el término orientación sexual, el cual se refiere a si una persona es atraída por miembros del sexo opuesto, es heterosexual, del mismo sexo es homosexual y ambos sexos es bisexual. Rol sexual. Son las actitudes, patrones de comportamiento y atributos de la personalidad definidos por la cultura en el que el individuo vive, como papeles sociales estereotipadamente masculinos o femeninos. También se tiene que mencionar que dentro de la fase psicosocial de la persona, esta puede entrar dentro en lo que llamamos machismo, que es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres, feminismo,
Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados ante los hombres, o bien dicho de otra manera, movimiento que exige para las mujeres e igual de derechos para los hombres. Personalidad. La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hace diferente y único respecto al resto de los demás. La personalidad está compuesta por dos elementos, temperamento y carácter. Uno tiene un origen genético y el otro de tipo social, es decir, lo determinará el ambiente en el cual vive el individuo, respectivamente. Por ejemplo, cuando una persona suele reaccionar y actuar muy duramente ante el fracaso de alguien o algo que lo rodea, suele decir que tiene un temperamento fuerte. Vendría a ser algo así como el grado de carga emotiva que le pone a las cosas, que claro, puede ser fuerte como mencionábamos, o muy blando. Por otro lado, el carácter indicará el modo a través del cual actuemos, nos expresamos y pensamos. Como podemos observar en este cuadro comparativo entre temperamento y carácter, temperamento suele ser innato, con una constitución heredada y de dimensión biológica. Tiene un origen genético no modificable, no puede ser cambio por los actos, tiene una dimensión somática no educable y un modo de manifestarse no controlable. En cambio, el carácter puede ser adquirido con una constitución más unos hábitos aprendidos que son los de educarse y los de relacionables. Tiene una dimensión biológica y tanto como una dimensión social. Tiene un origen genético más uno aprendido que puede ser modificable, susceptible de ser modificado por los actos. Tiene una conducta modificable mediante la educación de un contexto social. Tiene una dimensión educable y modo de manifestarse controlable. El carácter y el temperamento más los hábitos aprendidos y el comportamiento nos da lo que es un resultado sobre la personalidad. Los psicólogos desde siempre le han prestado especial atención a la personalidad y ha sido un objeto de estudio principalmente a partir y durante todo el siglo XX. Se hace efectivo a través de tres modelos, los cuales son clínico, correlacional y experimental. El primero hace hincapié al estudio a profundidad del individuo. El correlacional se ocupa más que nada de encontrar diferencias individuales a partir de la realización de encuestas sobre grandes muestras de la población. Y por último, el experimental establece relación causa-efecto manipulando ciertas variables. La psicología ha contribuido y profundamente al establecimiento de evaluaciones o procesos de diagnóstico en materia de estudios de la personalidad, y estos en la realidad de la práctica son comúnmente utilizados, como por ejemplo en ámbitos laborales. A partir de diferentes actividades, ya sean preguntas o ejercicios prácticos, puede preverse y determinarse cómo actuará la persona ante una determinada situación, ya sean conflictivas o no. Relación entre sexo y género en la personalidad. El sexo está determinado por un conjunto de características biológicas que hace que los seres humanos se distingan entre masculino y femenino. La sexualidad es la manifestación en la conducta de la relación y forma parte del desarrollo y de la personalidad, en la que incluye el placer, la satisfacción interpersonal, la relación sexual gratificante. Sus expresiones van más allá de las respuestas genitales. La sexualidad se presenta en primer término como instinto, posteriormente las conductas aprendidas por él a través de su familia y el manejo adecuado de las emociones del niño durante su desarrollo serán básicas para su vida y el desarrollo de su personalidad. Al disminuir la relación emocional con su progenitor del mismo sexo, se crea una duda sobre su identidad sexual, por lo que buscan una compañía del mismo sexo y así tratan de afinar su personalidad. Cuando esta etapa llega a su término, el adolescente tiene más estabilidad emocional. Mitología sexual. La mayor parte de las creencias sobre diferencias naturales conductuales entre hombre y mujer no han sido verificadas empíricamente. Por ejemplo, no es cierto que los hombres son más analíticos que las mujeres o que éstas sean más afectivas o sociales que los hombres. Se dice que habría que separar los estudios, por ejemplo, sobre sociabilizar o sobre afectividad para que nuestro estudio sea efectivo. La diferenciación sexual es programada genéticamente, aunque puede ser alterada desde muy temprano por la historia social de cada individuo.
Después del nacimiento, la diferenciación psicosexual se vuelve función de la historia biográfica, pero principalmente de la historia social, es decir, cuando un bebé nace, es muy importante y crucial la asignación de un sexo al recién nacido, ya que desencadena una serie de respuestas de los padres y del entorno social, que es lo más adelante los define y aclara su identidad de género o sexual. Martin, por mito entendemos aquí aquella idea o conjunto de ideas que pretenden reflejar y explicar una determinada realidad, pero que de hecho la distorsionan y ocultan en beneficio de quien obtenga el poder. Como por ejemplo de una mitología sexual podemos hablar sobre el machismo y el embrismo, que son verdaderos mitos sociales que dan convivencia a los intereses dominantes de nuestra organización social. Enfoque en la realidad salvadoreña. Durante muchísimo tiempo, incluso en la actualidad, muchos siguen sosteniéndolo. Se consideró que la sexualidad, tanto en los hombres como en los animales, es de tipo instintivo, y fue justamente en este tipo de pensamiento que se basaron las teorías para fijar las formas no naturales de la sexualidad, entre las que se encuentran aquellas prácticas que no se encuentran dirigidas a la procreación. En este punto, justamente, es que encontramos el castigo y la persecución que históricamente han sufrido aquellos individuos que presentaban inclinaciones o preferencias sexuales que no están en orden con la sociedad. Obviamente, las prácticas sexuales entre hombres o en su defecto entre mujeres no tienen un resultado reproductivo positivo, y a raíz de ello es que los más ortodoxos en la defensa de este pensamiento, que son las consideraciones de piedad, y las han castigado socialmente, generando una consecuente de repudio que se mantiene presente aún hoy en día en muchos sectores, por ejemplo en la Iglesia Católica. La sexualidad es un aspecto muy importante en el desarrollo de la personalidad en el ser humano. El hecho de nacer en una cultura homofóbica hace muchas veces que este aspecto quede reprimido y afecte en el desarrollo completo de la personalidad, afectando otras áreas de la misma. Por ejemplo, puede llevar a generar una personalidad introvertida o extrovertida. En una persona extremadamente insegura, con miedos a relacionarse, puede haber también resentimiento, entre otras cosas. Hablando con otra gente de otros países como Canadá o culturas mucho más abiertas con respecto al tema, los patrones siguen siendo los mismos, pero hay que tener en cuenta que por más abierta que sea una cultura, siempre habrá una persona que pueda tener muchas dudas o sufrir de mucho alumbramiento respecto a su verdadera sexualidad, por el hecho de que siempre, en cualquier país, quieras o no, hay un contexto en el que no está como por decirles así muy aceptado, y en otros sí totalmente no está aceptado, sino más bien lo ven como algo malo, como algo que no es lo correcto. Entonces tienden a tener miedo a decir en verdad quiénes son, y por ende pueden pasar muchos años ocultando su verdadera sexualidad. Antropológicamente, el hombre es un ser más sexual que la mujer y además un objeto de deseo. Muchas veces se basa mucho en lo estético, en lo superficial, que en cuanto a la personalidad, cuando no es así en las mujeres. Esto hace, por un lado, el hombre sea más promiscuo que la mujer. Ahora bien, no existe una relación entre el moderador que sea más fácil que la promiscuidad fluya por otros lados. Por otro lado, volviendo al tema en la superficialidad, también ocurre el clásico estoy contigo, pero estoy pensando que podría estar con alguien más lindo, más musculoso. Todo esto lleva aparejando el tema de la desconfianza, los celos, el miedo, la infidelidad, o a que te engañen o que te cambien por una persona mucho mejor solo por un aspecto físico. Así mucha gente no llega a construir relaciones emocionales estables, ni mucho menos tienden a querer estar con una persona, sino solo están por un determinado tiempo o solo por una noche. Hemos concluido que en nuestra realidad salvadoreña la sexualidad en cualquiera de sus tipos no es aceptada como en otros países, debido a nuestra falta de cultura y educación que nos enseñan a discriminar a las personas con preferencias sexuales diferentes a las normales, y por ello muchas personas fingen ser o tener una personalidad distinta a la que en verdad poseen.
afectando así el desarrollo pleno de su verdadera personalidad, ya que se aíslan de la sociedad e interactúan poco con ella, debido al miedo a ser rechazados y o humillados, que les impide realizarse y ser felices, pero sobre todo les impide tener una vida social normal.